Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El Espíritu Santo es una eterna novedad. Cuando no le encontramos variedad y novedades a la vida, el problema no es la vida, sino nuestra incapacidad de descubrir las cosas. La vida es inagotable, el mundo está lleno de una riqueza inabarcable. Existen millones de cosas que podrían captar nuestro interés. El problema es que a veces estamos clausurados en unas pocas cosas. Cuando nos aburrimos de ellas, somos incapaces de ampliar nuestra mente para valorar otras cosas. De hecho, a veces los cristianos nos aburrimos de Jesús o del Evangelio, porque creemos que ya conocemos todo, que nada nos puede sorprender. Pero a Jesús jamás podremos terminar de conocerlo. Nunca podremos decir que Él ya no tiene nada para ofrecernos. Nadie puede ser tan vanidoso como para pensar que el Evangelio ya no puede enseñarte nada, porque la palabra de Dios es viva, siempre puede producir nuevos frutos. Por eso, si nos hemos vuelto incapaces de reconocer las infinitas novedades de la vida, mejor acerquémonos humildemente al Espíritu Santo y pidámosle que cure nuestra ceguera, que nos devuelva la capacidad de sorprendernos. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, desde Radio Fe Latina estamos comenzando un nuevo encuentro a la luz de la palabra, este domingo 19 de noviembre de este año 2023, qué domingo tan trascendente para la vida política, económica, social de la Argentina, en este domingo de segunda vuelta, de balotaje, domingo de elección, de elegir entre una u otra opción que van a regir los destinos de la nación por los próximos 4 años. Días atrás, en diferentes comunidades, en diferentes diócesis, se llevaron adelante jornadas intensas, viernes, de oración por la patria, una patria devastada, una patria dividida, crispada, encrespada, en crisis política, económica, social, que necesita recrear aquella oración por la patria de los lejanos y tristes años 2000. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, queremos ser nación, nos sentimos agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza. Y en esta ocasión, una vez más, tiene que ser la oración por la patria, aquella que ilumine a los ciudadanos, a quienes van a sufragar, para hacerlo en conciencia, buscando la opción posible que sea más beneficiosa para los destinos de esta alicaída Argentina. En medio de este panorama, en donde los diarios, los canales de televisión, las radios, las redes sociales hablan del acto eleccionario en la Argentina, nosotros nos dedicamos en esta modesta hora a reflejar aquello que es verdaderamente importante para el mundo creyente, como lo es la palabra de Dios, esa palabra que es madre, esa palabra que es padre, esa palabra rectora, aquella que ilumina nuestras tinieblas personales, sociales, aquella que dice, que nos dice a todos y cada uno de nosotros algo en particular, máxime en este tiempo en donde la Navidad se acerca, nos va a recibir en breve el tiempo de Adviento, preparándonos para evocar, para recrear la Navidad. 33º domingo durante el año, decíamos,
19 de noviembre, y esta semana tendremos presente el lunes 20 de noviembre a San Edmundo, el martes 21 de noviembre a la presentación de la Santísima Virgen María, el martes 22 de noviembre a Santa Cecilia, el jueves 23 a los santos Clemente y Colombano, el viernes 24 de noviembre a San Andrés Duplán, compañeros, y el sábado 25 de noviembre a Santa Catalina de Alejandría. Siempre es importante, interesante, recrear nuestro santoral, evocar, rezar, agradecer, pero fundamentalmente en la medida de nuestros tiempos, de nuestros carismas y de nuestros talentos, imitar y recorrer las sendas de santidad como lo han hecho aquellos que nos precedieron, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros talentos. Decíamos que nos está invitando este 33º domingo durante el año, 19 de noviembre de este año 2023, en donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos, fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2, ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo, fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene, 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este 33º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo va? Si siempre vos me preguntás, va muy bien. Y cuando nos reunimos en torno a la mesa del Señor, en torno a su palabra, que es el alimento esencial para la vida eterna, porque hay vida eterna, nunca lo olvidemos, hay vida eterna, Fabián. Y es lo que nos viene a traer el Señor, el que viene a servir la mesa, el que es el alimento que sirve en la mesa, el que es él mismo el que se sirve como alimento esencialísimo para finalmente llegar a la posesión de esa vida eterna, la definitiva, la única.
finalmente, ¿no es cierto? Pero bueno, somos depositarios entonces de todo aquello que nos trae el Señor de la vida, el que es la vida en cada uno de nosotros, el que es esa vida feliz, gozosa, el que es esa vida que es prácticamente un reino eterno, el reino de la vida, el reino de los cielos y su justicia. Así lo entendemos, así lo aprendemos cuando leemos en los evangelios la palabra que nos deja el Señor, el que es la misma palabra, el que es el todo y en todos, el que es el que nos da los talentos, nos da el capital económico suficiente para emprender el gran negocio que tiene como resultado finalmente unos dividendos infinitos, unos dividendos permanentes eternos, que es vida y plenitud y gozo de la misma, en el gozo del mismo, que tiene el mismo que nos trae precisamente esta felicidad, esta vida que es eterna, esta verdad que nos va a revelar, que desconocemos, que no conocemos realmente y que necesitamos que venga alguien que es la misma verdad para revelárnosla. Que es la vida en nosotros y en cada uno de nosotros. Tantas maneras que tiene el Señor, el único maestro, Fabián, de ilustrarnos a propósito de esto que vamos aprendiendo. Fíjate que en el curso de estos 34 domingos que hacen al calendario litúrgico del año precisamente, bueno, hemos llegado ya al domingo 33. Bueno, el próximo vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, con la cual consumaremos entonces el análisis de todas estas lecturas que nos suministró la Iglesia del Señor, nosotros que somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. Estas lecciones que aprendimos, que aprendimos del único Maestro, y que a través de la enseñanza de la Iglesia, que recibe, por supuesto, la docencia magistral del Maestro único, de nuestro Señor Jesucristo. El Maestro de la vida, el Maestro de la verdad, el Maestro que es el camino que vamos a seguir, camino interior espiritual, para finalmente encarnar esta palabra, esta verdad, y con la cual haremos entonces el fruto que el Señor aguarda de nosotros. Acá se nos ilustra de esta manera. Un señor partió a un país lejano, y entonces dio a sus servidores, bueno, un capital para que lo negociaran, para que hicieran fruto del mismo, y bueno, así nos dejó a nosotros el Señor cuando asciende a la gloria del Padre, a la gloria que tenía antes que el mundo fuese, antes que cayese el primer hombre, el del barro, cayese precisamente en el mismo barro del cual fue tomado por Dios, y al cual Dios le comunicó la vida. Esa vida que no apreció debidamente, esa vida que perdió y se perdió en él, esa vida que, bueno, se transformó después en algo para lo cual viene el Señor de la vida a recuperar la misma para cada uno de aquellos que verdaderamente lo recibimos y le creemos. Bueno, ¿cómo nos ilustra acá el Señor? A ver, nos dio talentos, ¿no es cierto? A cada uno de aquellos que habían sido buenos administradores, que lo habían escuchado, que habían sido buenos empleados suyos. El Señor se va. Claro está, cuando vuelva vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. A ver qué hemos hecho con ese capital económico, con ese capital espiritual, con ese capital inagotable. ¿Cómo lo hemos administrado? ¿Qué clase de administradores hemos sido? A ver, ya que hablamos tanto de economía, vos mencionabas en tu comentario inicial, Fabián, que en nuestro país estamos transmitiendo desde la República Argentina, tenemos en este domingo elecciones. Vamos a elegir presidente de la nación. Bueno, en un país como el nuestro, como República Argentina, que tiene sus problemas económicos, como en general los tiene todo el mundo, que tiene que resolver. Vamos a ver si podemos hacerlo. Pero nos sirve como ilustración siempre, ¿no es cierto? La situación no es simple, no es fácil, y la situación de cada uno de los servidores de este Señor que se va
a un país lejano y va a volver, ¿no es cierto?, pero que nos deja así, esto que estamos hablando ahora en materia del comentario del Evangelio, este capital espiritual, para que lo administremos sabiamente, para que hagamos rendir este capital espiritual, para que hagamos fruto, ¿no es cierto?, y fruto que sea abundante. Como abundante es todo aquello que recibimos del Señor de la vida. Como abundante es la vida porque hay vida eterna, Fabián. Y esa vida eterna es inagotable, es infinita. Nunca deja de ser. Es la vida en el amor. El amor nunca deja de ser. Tantas veces hemos reiterado la lectura de la definición paulina en torno a qué es el amor, ¿no es cierto? El amor que nunca deja de ser. Bueno, volvió finalmente el Señor. Recordemos que estamos en este tiempo, en esta semana lo hemos acentuado, y a través de las lecturas que hemos visto, estas mismas nos han conducido a una interpretación más inmediata de este Evangelio de este día domingo 33. Estamos en lo que llamamos, dentro teológicamente, digamos, atravesando un tiempo que llamamos escatológico. Sí, la escatología. ¿Qué es esto del tiempo escatológico, Miguel? ¿Cómo definís al tiempo escatológico? Sí, ¿Qué significa? Escatos, sí, los últimos acontecimientos, ¿no es cierto? Vamos analizando aquellos que preceden a lo que llamamos también la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno siempre dice así en términos teológicos que hemos aprendido, sí, realmente el Señor vino en una primera venida, que después vamos a ver, acabado el análisis de el calendario litúrgico de este año, a posteriori de la celebración de Cristo Rey, vamos a ingresar en el tiempo de Adviento, donde vamos ahí a ver, sí, en las lecturas y su análisis, la primera venida del Señor. Podríamos decir, el Señor viene a ser juzgado. Y en la segunda venida, esto que llamamos la parusía, el Señor viene a juzgar. ¿Cómo viene a juzgar el Señor? Y viene a hacerlo conforme a la misericordia. La misericordia que precede siempre a su juicio. El Señor no vino, y en este tiempo lo comprobamos, aquellos que verdaderamente hacemos como Él nos dice, seguimos la enseñanza de Él. En este tiempo nosotros podemos decir que estamos recibiendo de parte del Señor una tercera venida. El Señor está viniendo. Entre la primera venida y la segunda venida, la que estamos esperando, la parusía, donde viene a establecer el final del juicio, el Señor no deja de visitarnos, de estar con nosotros, de asistirnos, de ayudarnos, de servirnos, como únicamente lo puede hacer Él, desde el amor con un servicio absoluto, pleno, porque Él nos ama, y nos ama hasta poner la vida por todos, como fue lo que hizo. Por eso cuando antes de ascender, después de su resurrección, el Señor va a la gloria que tenía antes que el mundo fuese, como siempre decimos, a la unidad en el plenísimo amor, en la gloria del Padre, ¿qué mandamiento nos deje? Y el mandamiento del amor, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y Él nos amó hasta poner la vida por todos, puso la vida. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios en Cristo Jesús? Hasta poner la misma vida por tanto que no la merecemos, o que no la merecen, podríamos decir. Pero el Señor nos ama con el infinito amor con que ama a Dios. Por eso decimos, Dios es amor. Sí, claro, la vida que es en Dios es vida en el amor. Tiempo escatológico, decimos, entonces estamos viendo estas lecturas que hacen a la enseñanza del Señor que preceden a su segunda venida, la parusía.
Señor viene a instalar el reino y a dar a cada uno de aquellos a los cuales encomendó el trabajo, a los cuales suministró los talentos, el capital espiritual suficiente para que hicieran el negocio, entrecomillado el término, no ocio, no pereza, Fabián, no ocio es negocio. Bueno, activos estemos en el trabajo del Señor, activos en todo aquello que nos encomendó el Señor de los talentos. El talento era una, digamos, moneda de alguna forma, ¿no es cierto?, que equivalía más o menos a unos 30 kilos de plata. Fíjate vos que era valiosísimo el talento, ¿no? Bueno, y el Señor, así ilustrando esto, que deja a cada uno de sus servidores para que hagan el trabajo que Él les encomienda, el trabajo del amor, de la verdad, de la vida, el trabajo que interesa finalmente, porque cuyo fruto ha de permanecer para siempre. A uno le dio 5 talentos, nos dice acá el escrito de Mateo, ¿no es cierto? A otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Bueno, cumplido el tiempo, el Señor volvió. Y van a rendir cuentas delante de su Señor, sus servidores, los administradores del capital que recibieron. Sí, van a hacerlo. Cada uno de ellos, llegado el momento, se acerca a su Señor. Primero el que recibió los 5 talentos, lo que acabas de leer, Fabián, que había hecho este que recibió los 5 talentos, los negoció con habilidad, hizo fruto. Esto de negocio, actividad verdaderamente apostólica, actividad en el amor, en el servicio, desde la humildad, desde el verdadero servicio al Señor del amor y de la vida, había negociado muy bien y había obtenido como resultado otros 5 talentos. Recibe, por lo tanto, el juicio positivo, el elogio de su Señor. Has sido fiel en lo poco, ahora te daré mucho más para la administración. ¿Qué nos dará el Señor a aquellos que hemos hecho, por ejemplo, lo que nos mandó el Señor antes de ascender? Recordemos aquellas cosas, las repetimos con frecuencia, Fabián. Fíjate vos, vayan y hagan fruto de la palabra que les he dejado, ¿no es cierto? Hagan discípulos míos, claro está, dice el Señor de la vida. No discípulos de ustedes, míos, de la vida, discípulos del amor, como discípulos que hagan lo mismo que aprenden de aquel que les enseña aquello para lo cual van a ser su discipulado, como aquellos que seguimos al Señor, los que lo seguimos de cerca, discípulos. Y finalmente el Señor nos ha de enviar como a estos, a los cuales le da, por ejemplo en este caso, los 5 talentos. Vamos a ser enviados, vamos a ser apóstoles, es nuestra tarea mientras estamos en este mundo. Bueno, fue hábil, mereció el elogio, por supuesto, y el premio consecuente por su obra. Hizo discípulos, hizo mucho fruto, enseñó desde aquello que había aprendido de su Señor. ¿Cuáles son las cosas que el Señor nos enseñó? Y nos enseñó a amar. Eso es lo que tenemos que enseñar. Amar como Él nos amó. Y finalmente sí, integrándolos a todos aquellos que verdaderamente han recibido el tesoro de la vida, de la verdad, el tesoro del amor. Bueno, a todos aquellos que lo han recibido, integrándolos concretamente al cuerpo de Cristo, al discipulado verdadero, apostólico, real. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una consagración absoluta, una participación y finalmente una posesión de ese reino de la vida eterna. La vida es eterna porque hay vida eterna, Fabián. A eso vamos, no a otra cosa. El que recibió los 2 talentos, pues, análogamente como el primero, también hizo fruto y devolvió otros 2 talentos más. Muy bien, siervo bueno, has sido fiel en lo poco, bueno, te daré administración, posesión de lo mucho.
Pero claro, hubo un tercer caso. Pues fíjate, el que recibió un solo talento. Uno diría, sí, pero el Señor tuvo más confianza en unos que en otros. Porque no es lo mismo el que le dio 5 que el que le dio un talento. Sí, lo que ocurre es que el Señor sabe cuál es nuestra capacidad y nuestra capacidad de respuesta. Y nos ama por igual. No es que ame más al que le da 5 talentos, porque también le está exigiendo más que al que le dio un talento. Pero sabe el límite de cada uno. El Señor nos ve verdaderamente como somos y qué es lo que podemos hacer en aquello que somos. No le exigió mucho, un talento, fíjate. ¿Qué hizo este con el talento? Bueno, este hizo algo que realmente es propio de la persona. Bueno, decir, tantas veces comentamos con frases muy conocidas, pero fíjate que lo inmediato son muy recurrentes para ilustrar, ¿no es cierto? Conductas tan habituales en los seres humanos y que vemos con tanta frecuencia. Fabián, también muchas veces cuando queremos compartir la palabra y lo hacemos como debemos hacerlo realmente, como el Señor nos mandó, vemos qué poco interés, qué cantidad de obstáculos, ¿no es cierto? Qué preguntas inconducentes se nos formulan por parte de muchas personas que verdaderamente no tienen interés. Recuerdo siempre, y vos te acordás muy bien, la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Los 4 casos que plantea el Señor. Solamente uno es buena tierra, donde crece la semilla de la palabra, hace raíz y da fruto, y fruto abundante. Otros casos no, caía al borde del camino, caía entre piedras, caía entre cardos y espinos, no daba fruto. Muchas veces hay personas que frente a la recepción de la misma palabra del amor y de la vida no hace frutos, porque no creen. Permanecen en ese barro, en ese polvo. ¿Cuántas veces recordamos al iniciar, por ejemplo, el tiempo de Cuaresma? Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, y por lo tanto conviértete y cree en el Evangelio. Ahí está. Si no, usted se queda en el polvo, porque usted es polvo y vuelve al polvo. Y esto fue lo que sí hizo este tercer administrador al cual convoca el Señor y al cual le da un talento para que haga fruto del mismo. ¿Cuál es el argumento? Y el argumento de dónde cavó un pozo, donde en la tierra, en el barro de donde viene, ahí va a volver. Donde enterró el talento, bueno, ahí está su destino también, junto con el talento que enterró. Es polvo y al polvo vuelve. Y esto pasa muchas veces, Fabián, con aquellos que frente a la palabra del Señor, lamentablemente, ¿no es cierto?, no solamente no creen, sino que en muchas oportunidades inclusive desconfían, se burlan. Y como en este juicio que formula este mal servidor perezoso, no apto para el negocio, sino amigo del ocio inútil, del que no ayuda a sí propio ni al otro, ¿qué hizo? Enterró en él mismo, permaneció en el sepulcro, porque podemos ser, como decimos tantas veces, cuando recibimos la palabra y el Espíritu del Señor, podemos ser templo de ese Espíritu, así como podemos ser también sepulcro, tumba del mismo, como en este caso, por ejemplo, el que no hizo fruto, el que no supo trabajar un capital tan precioso y tan abundante, cuando realmente a través de él y con él y por medio de él y por amor precisamente al trabajo que tenemos que hacer, pensando que ese fruto va a ser finalmente en el otro lo mismo que en nosotros, una vida que nos aguarda, una vida que es feliz, eterna, definitiva. Siervo malo, ¿dónde está el destino del siervo malo?
y las mismas tinieblas en las cuales vive y en las cuales prefiere quedarse, sin salir a la luz de la vida que lo busca, que lo quiere iluminar, que lo quiere alumbrar, que le quiere mostrar una realidad que para él está preparada como para todos los seres humanos por el amor de aquel que nos comunica toda la vida, todas las cosas y todas las cosas necesarias para una vida eterna. Hay vida eterna, Fabián. No creyó, definitivamente no lo hizo. Y su destino es este. Bueno, yo creo que las palabras del Señor en este caso y la parábola con la cual ilustra esto que nos está enseñando, como siempre, son suficientes para entender y sobre todo para apreciar, ¿no es cierto? Hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús una vida que es eterna, que es feliz, que es definitiva. Más allá de este tránsito que realizamos a través de nuestro paso por este mundo, en el cual tenemos que hacer el trabajo, sí. Precisamente este es el tiempo, ¿no es cierto?, de hacer como el Señor nos dice. Es todo lo que tenemos que hacer. Y de acuerdo al don que cada uno recibe, uno diría, bueno, recibimos de parte del Señor todos los dones en el Espíritu Santo, son los 7 dones que analizamos cuando estudiamos en el día de Pentecostés, la recepción por parte de los que fueron apóstoles del Señor del don del Espíritu Santo. Sí, sin duda, los 7 dones que los conocemos, bueno, la plenitud, ¿no es cierto?, del poder y el amor de Dios para que hagamos a través y por medio de ese poder en nosotros, de ese poder en el amor, ese poder en la vida, que hagamos frutos del amor y de la vida en el amor. ¿Lo hacemos? ¿O nos preferimos quedar en esta pereza, en este camino apreciando más otras cosas? Las cosas transitorias, las cosas que pasan con el tiempo que pasa. Y finalmente, como diría San Agustín, el tiempo somos nosotros. Sí, pasamos con el tiempo, pero no es un paso feliz. No es una Pascua, no es un paso de la muerte a la vida. Es un paso, un tránsito inútil que nos deja en el mismo barro del cual partimos. Si no hemos trabajado, si no hemos hecho el fruto, si no hemos devuelto por la ganancia que el Señor espera de nosotros, la ganancia es la vida en el amor, es el amor en nosotros. Y si no hemos trabajado en ese sentido, custodiando y guardando los intereses del reino de la vida, del reino de los cielos y su justicia, entonces nuestro paso por este mundo, nuestro estar en el tiempo, en el cuerpo y en el mundo es completamente inútil, Fabián. Muy bien, creo que el señor Miguel Carreras se merece un descanso. Llegará la pausa musical y se va a lucir Silvia Patricia con el buen gusto que la caracteriza, y en esta ocasión, a través de Dumas y Mari, nos va a permitir disfrutar esta canción, Los Talentos. Vamos a la música. Antes de irse a 3 siervos llamó y a estos repartió talentos para usar. Los dones dio según la capacidad que cada quien tenía para trabajar. Ellos duplicaron lo que el amo les dejó, y el último escondió su talento por temor
cuentas exigió y a cada quien le dio según lo que sembró. El Señor nos da muchos dones y nosotros debemos trabajar para que el reino con nuestro servicio crezca cada día más. Oh Señor, fortalece nuestra vida y que no nos dé miedo a arriesgar todo lo que somos y cuánto tenemos, todo para hacer tu voluntad. El Señor nos da muchos dones y nosotros debemos trabajar para que el reino con nuestro servicio crezca cada día más. Oh Señor, fortalece nuestra vida y que no nos dé miedo a arriesgar todo lo que somos y cuánto tenemos, todo para hacer tu voluntad, todo por más almas alcanzar, todo para hacer tu voluntad. Muy bien, Mari Dumas nos trajo la pausa musical con el buen gusto que caracteriza a Silvia Patricia, la elección de la música de cada encuentro a la luz de la palabra, y recién escuchábamos los talentos. El que es verdaderamente un talento es el señor Miguel Carreras, explicándonos el texto de la liturgia de este domingo que estamos compartiendo, de este día de hoy, 33º domingo durante el año, en este 19 de noviembre de este año 2023, proceso electoral mediante en la Argentina, definición en segunda vuelta, y el que sin vueltas nos va a explicar con la generosidad y la firmeza y la claridad que lo caracteriza es el señor Miguel Carreras a esta inquietud. Este texto de Mateos, Miguel, comienza diciendo: el reino de los cielos se parece a... Entonces por ahí la pregunta puntual podría ser, ¿de qué habla Jesús cuando habla el reino de los cielos se parece a? ¿De qué habla Jesús? Claro, habla del reino de los cielos, sería la respuesta inmediata. Ahora, claro, uno diría, ¿qué es el reino de los cielos? Porque el Señor nos dice se parece a... Y se parece a algo que para nosotros es conocido o familiar, algo que podemos entender. Porque en realidad, cuando afirmamos que creemos en la vida eterna, sí, que realmente hay un destino más allá de la muerte biológica para el hombre, que la muerte biológica no tiene autoridad sobre aquellos que por la fe han experimentado la primera resurrección, la cual llamamos a la resurrección espiritual, la resurrección en el alma por la fe, por la cual podemos seguir el camino que el Señor nos va indicando, que es aquello que hemos comentado, por ejemplo en esta y en tantas otras parábolas. Siempre el Señor nos está insistiendo en lo mismo,
en la vida que ha hecho para nosotros, porque nos ha hecho para la vida, y esa vida que hemos perdido y que se puede recuperar, porque para eso ha venido Él otra vez, Él que es el autor de todos, para ser otra vez en nosotros el autor de la recuperación de una vida perdida, bueno, por aquello que en este caso, por la parábola que acabamos de analizar, está significada, o está más o menos ilustrada con aquel que no trabajó realmente, que no hizo como el Señor le indicó, y bueno, enterró en el barro de sí propio, en su corazón, este tesoro. No lo hizo fructificar porque no creyó que diera el fruto que verdaderamente da, porque él mismo no fue fruto. Bueno, entonces el Señor tiene que explicarnos este reino de la vida, que no es nada imposible, que es muy simple si verdaderamente, como siempre decimos, repitiendo palabras de María la Virgen, hagamos como el Señor nos dice. Hagamos como el Señor nos dice. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Entonces se parece, en este caso, en esta parábola que vimos, en esta comparación, al Señor que se fue a un país lejano, en un largo viaje, del cual había de volver realmente, y frente a su vuelta daríamos cuenta de qué hicimos con ese tesoro que nos dejó para una sabia administración, cuando Él mismo a nosotros nos comunicó el don de la sabiduría, entre tantos otros dones, pero en definitiva aquello que solamente puede darnos, como lo da, por amor y gratuitamente, el Señor de la vida, que viene a recuperar la vida en nosotros, para la cual nos hizo, y para lo cual quiere recuperarnos y devolvernos en la disfrute final, definitivo, pleno y gozoso de esa vida. Bien. Bueno, ¿a qué se parece? En este caso, fíjate vos, se parece a esta comparación que hace el Señor, como a tantas otras. ¿La podemos entender a la luz de la humana comprensión? Claro que la podemos entender. ¿Cómo vamos a terminar de entenderla, de conocerla definitivamente, de gozarla, de disfrutarla, si verdaderamente creemos y hacemos como el Señor nos dice? Ya sabemos cómo tenemos que hacer, porque se parece es como aquello en lo cual el Señor dice se parece, eso que entendemos. Si no entendemos que es la eternidad, que son todos esos conceptos muchas veces teológicos, ¿no es cierto?, que para nosotros resultan un tanto inefables, inexplicables. Lo entendemos cuando verdaderamente lo obramos. Y ahí cuando lo obramos, lo conocemos. Y cuando lo conocemos, bueno, no podemos dejar de aferrarnos a Él. Estamos aferrados a muchas cosas en este mundo, a muchas cosas que nos cuesta mucho dejar también. Pero por eso tantas otras explicaciones y parábolas del Señor, cuando nos dice que cuando Él venga en su presencia definitiva, ¿no es cierto?, en su parusía, el que esté en el lugar que esté no mire hacia atrás como la mujer de Lot, no vuelva a las cosas que no lo ayudaron ni son para la vida, que permanezca en el lugar si ha estado precisamente el lugar que debió ocupar cuando el Señor lo encomendó a la tarea que tenía que desarrollar mientras estaba en este mundo. No nos aferremos a algo que no es vida y que muchas veces consideramos vida, que nos hace feliz, que es el aferrarse, ¿no es cierto?, el apegarse a cosas que pasan, habíamos dicho, en el tiempo y con el tiempo, y que no son las que permanecen más allá, trascendiendo el límite del tiempo y llevándonos a lo que llamamos también la eternidad. 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, según las capacidades. ¿Esto quiere decir que hay una especie de selección, de discriminación de algún modo? Digo, según capacidades. No es que a nosotros, si nos involucramos, vos y yo, Miguel, nos da la misma cantidad de talentos, tal vez. No es generoso con uno al igual que con el otro. Hay una especie de discriminación, tal vez, si lo tomamos así, si tomamos ese término según capacidad, mayor
cantidad de talento, menor capacidad, menor cantidad de talentos. Mira, pasa una cosa, que el Señor nos conoce como nosotros no lo conocemos a Él, y conoce mucho mejor Él nuestras capacidades que nosotros mismos. Nosotros creemos muchas veces que somos capaces de hazañas para las cuales no estamos capacitados. El Señor sí lo ve y lo sabe. En ese sentido, según sus capacidades, el Señor no te va a exigir más de lo que podés hacer. No te va a pedir más, porque sabe hasta dónde está tu posibilidad y finalmente tu límite. Uno dice, ¿le va a exigir más a aquel que puede dar más? Sí, claro que sí. Porque eso va también a colmar la satisfacción de aquel que recibe una mayor demanda de parte del Señor, pero que tiene la capacidad suficiente, y no porque se enorgullezca de eso ni se vanaglorie, no, porque tiene la capacidad de aquello que el Señor le pide. Y te digo más todavía, Fabián, el Señor no nos pide más que aquello que Él mismo nos da. Porque la capacidad de amar, que en definitiva es la síntesis de todo aquello que el Señor nos da, porque nos da el amor y la vida en el amor, todo eso lo recibimos del Señor que nos hizo para vivir y vivir en el amor. El Señor en nosotros, en el momento que nos convoca, nos va a pedir aquellas cosas que sabe podemos hacer. Él mismo nos va a dar el don, nos va a dar el poder, nos va a dar la capacidad, inclusive de crecer en la capacidad misma, ¿no es cierto? Y esto lo podemos comprobar cada uno de aquellos que hemos creído, lo seguimos al Señor, y vamos viendo cómo de nosotros y de modo creciente, a medida que vamos avanzando en este camino nuevo y vivo, que es el Señor en nosotros, vamos viendo que somos capaces de hacer cosas que antes no pensábamos para nada. Cuando comenzamos a leer la Escritura, Fabián, ¿cuántas cosas no entendíamos? Muchas cosas. Y casi diríamos la mayoría, y muchas las entendíamos mal. Pero a medida que sí, verdaderamente creemos y perseveramos, la luz del Señor por el Espíritu que nos comunica ha ido iluminando esas zonas oscuras que nos habitan, esas tinieblas, las han ido rasgando, las han ido quitando finalmente, para que en nosotros luzca, ilumina plenamente el amor, la luz de Dios. El Señor mismo nos dice, yo soy la luz. Y cuando hablamos en este programa le hemos puesto un título, la luz de la palabra. La misma palabra es la luz. Y el mismo Señor es la palabra. Es la palabra encarnada. En el principio era la palabra. Y esta palabra ha venido al tiempo, a nosotros, que comparativamente somos tiempo, esclavos del tiempo, para quitarnos de la esclavitud del límite del tiempo y trascender el mismo y su límite y llevarnos a esa eternidad para la cual nos destinó. Y la eternidad es la vida y la plenitud de la misma. Olvidémonos de la muerte, del cementerio, de la muerte biológica. Eso no tiene ninguna autoridad sobre aquellos que verdaderamente el Señor nos comunica en orden a la capacidad que advierte en nosotros los dones suficientes para que esa capacidad vaya creciendo y finalmente seamos, sí, capaces de hacer como el Señor nos dice, finalmente de amar como el Señor nos ama, Fabián. Participar del gozo del Señor, ¿sí? Participar del gozo de tu Señor, la recompensa para aquel de los 5 talentos y el de los 2 talentos que fueron multiplicados. ¿A qué está invitando cuando Jesús invita a participar del gozo de tu Señor como recompensa? El gozo del Señor es pleno, la alegría es absoluta, no hay tristeza, no hay tinieblas, todo es luz, todo es vida en el amor. Vos sabés que en este mismo capítulo 25 del Evangelio de Mateo está también, a posteriori, ¿no es cierto?, narrada por parte de Mateo, ¿no es cierto?,
Cuando el Señor venga separará las cabras de las ovejas, ¿no? Y a los que tienen condición de ovejas, que han mostrado la mansedumbre, la docilidad, la obediencia, la entrega, ¿no es cierto?, hacia aquello que nos demanda de nosotros, el que viene a amarnos y a comunicarnos la vida en el amor y el gozo consecuente. Fíjate que dice: vengan aquellos los benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los benditos del Padre del Señor? Aquellos que han hecho como el Señor nos ha dicho, aquellos que han hecho fructificar los talentos, ¿no es cierto? Los que participan del gozo del Señor son los que, como dice Mateo en la otra parábola, en esta posterior a la que vimos hoy, dice: posean el reino preparado para ustedes, los benditos de mi Padre, posean el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Nosotros vamos ahora, como partícipes de ese reino de la vida, finalmente a la posesión del mismo. Y en la posesión del mismo vamos a ser entonces partícipes ya del gozo del Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor? Es el gozo absoluto de ver cumplida en el otro aquello que vino a hacer por el otro. ¿Y qué es lo que vino a hacer por nosotros? A recuperar la vida perdida, la vida en el amor y en su plenitud para la eternidad. Ahí sí, ahí seremos poseedores de la vida, en semejanza cumplida con aquel que nos hace a semejanza suya. Fabián. Bien. ¿Cómo es esto de la recompensa en el gozo eterno, y esto de dar mucho y dar poco? ¿Sí? Vos hablabas de que el Señor nos conoce más que nosotros mismos, ¿sí? Pero de dar y quitar, me llama esto la atención, independientemente o más allá, que siempre repetimos lo mismo bajo tu enseñanza, que hay que darle al texto evangélico una lectura espiritual, ¿sí?, desde la fe, ¿sí? Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, ¿sí? Porque de alguna manera, no sé si se produce un episodio muy humano, por cierto, de toma y daca, te doy para que me des, o algo parecido. Si no me das, te quito, te lo saco. Digo, me dio esa sensación, independientemente de tener presente tu enseñanza de la lectura espiritual del texto, ¿sí? Sí, nos apuntábamos recién, apuntabas vos, Fabián, ¿no? Que fue escrita a la palabra a la cual acudimos, como en este caso siempre, ¿no es cierto? Fue escrita espiritualmente y debe ser leída, entendida e interpretada espiritualmente. Y así debe ser. Lo malo es cuando caemos en la mera lógica humana, encerrada en el límite de la mera racionalidad humana también. No olvidemos que más allá del conocimiento que humanamente adquirimos, que no es malo, al contrario, está bien, la ciencia, la técnica, todo aquello que ha mejorado la condición social del hombre en el mundo, todo aquello es todavía es poco al lado de aquello que lo trasciende, que es el conocimiento que adquirimos por la fe. La fe es un estadio del conocimiento que pertenece a aquella definición paulina, ¿no es cierto? Mayor que la cordura y la lógica humana es la locura de Dios, la locura en el amor. Ahí leemos espiritualmente y nos damos cuenta, porque lo vivimos, porque lo hacemos realmente, de que esa locura de amor de Dios que es en nosotros es la que nos procura finalmente y nos conduce al gozo inefable de la posesión del reino al cual buscamos y hacia el cual estamos yendo. Pero cuando lleguemos y seamos meritorios por lo que habremos hecho, entonces el Señor nos dirá: posean el reino preparado para ustedes. En esa posesión realmente veremos ya claramente, a la luz de la luz, aquello que nos está dando el Señor.
que todavía no conocemos. Sí, lo tenemos en primicia por la fe aquí ahora, en este cuerpo, en este mundo. Pero más allá de esta, entre comillas, realidad, está la verdadera realidad, con la que Dios nos aguarda como galardón para todos aquellos, como diría San Pablo, como dice San Pablo en realidad, ¿no?, que aguardan su venida, pero que la aguardan como estos que negociaron los talentos e hicieron fruto de los mismos. Claro, el que lo aguarda con temor, con miedo, es el que está en las tinieblas en las cuales está escondido. Bueno, ese está, donde hay temor no hay amor, y donde no hay amor no hay vida. Por eso que entonces, si en nosotros prevalece el temor, este es una valla insalvable que impide que sigamos avanzando y creciendo en el amor, en el fruto que tenemos que hacer de los talentos, que sería lo mismo. Y entonces, claro, en nosotros se frustra todo aquello que el Señor hace por y para cada uno de nosotros. Fabián. Bien, nos decíamos que cerca de la despedida o antes de la despedida nos gustaría compartir al menos el texto y una síntesis, una reflexión al respecto de la primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículos 1 al 6. Hermano, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6, y con esto nos empezamos a despedir. Claro, Fabián, fíjate vos que acá el apóstol está diciendo, lógicamente con palabras absolutamente inspiradas, aquello que balbuceamos nosotros durante los comentarios que formulamos, ¿no? Sí, verdaderamente, esperamos la venida del Señor, esperamos verdadera esperanza, esperamos con temor o en el amor. ¿Cómo lo esperamos? ¿Cómo lo guardamos? Y lo guardamos desde el amor y con amor. Sabemos que Él viene, creemos que ha de venir, y que ha de venir para darnos aquello que realmente Él, mediante su juicio infinitamente misericordioso, ha hecho de nuestro trabajo aquí ahora en este mundo. Ahora, el que lo espera con temor, evidentemente, es porque todavía se ha quedado. Ahí tenemos el ejemplo del que recibió un solo talento. Sí, ¿qué hizo? Lo enterró. Bueno, sí, guardó precisamente en el polvo del cual procede aquel tesoro que es la vida que el Señor vino a traerle. No la apreció y bueno, espera con temor un juicio que ya de suyo y por sí y en él mismo es un juicio adverso. Nosotros aguardamos el fruto, el galardón de la vida que dará el Señor en aquel día a todos aquellos que verdaderamente aguardan su venida. Señor Miguel Carrera, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera que terminamos. Es un gusto, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Que tengan la más hermosa de las semanas, y si el Señor así lo desea y lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Entonces, Miguel, si Dios quiere. Dios siempre quiere y siempre quiere lo mejor, y lo mejor es la vida y la quiere para nosotros. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo entonces. Un abrazo muy grande para vos, para todos los tuyos, para toda la audiencia. Fabián, bendiciones, que Dios te bendiga. Hasta el domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.